sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una... Muy buenas, Pepe, ¿cómo están? Espero que estén bien, comenzando acá un día muy bonito en mi ciudad. Solcito como para estar afuera haciendo el vivo, el streaming, pero igualmente vamos a ver un poquito, a disfrutar adentro, ¿no? Viendo cómo, bueno, lo que vemos en Bitcoin, ¿no? Las subiditas y sus pequeños retrocesos, cómo va rompiendo los high anteriores. Ahora está en este último momento, las últimas veritas horarias, en algunos retrocesos interesantes para seguir hasta el infinito y mucho más. Veremos, ¿sí? Así que bueno, estamos en vivo, estamos con 46.700 lo que es Bitcoin. Vamos a hablar un poquito en un ratito, obviamente, de esta subida de Bitcoin. Vamos a ver un poco las top 100 en cuanto a las hijas de Bitcoin, ¿sí? A ver cómo están en sus porcentajes, en sus subidas, en sus retrocesos. Hasta ahora todo saludable, viene subiendo un poco exageradamente,
pero bueno, mejor, ¿no? Así que podemos esperar algún retroceso interesante también. Por ahora son retrocesos chicos, estamos en un 4% este último actualización de Bitcoin, estas últimas velitas horarias. Así que bueno, ahí vamos 46.700, ¿sí? Vamos a pasar un poquito a las top 100 y después vamos a ir a lo que hacemos todos los días. Vamos a analizar y operar, si es que se nos da obviamente la oportunidad, de lo que es Forex, ¿sí? Lo que hacemos todos los días, que es las divisas, las 8 monedas más importantes del planeta, obviamente también los índices y obviamente acompañado del oro, del petróleo y bueno, de todo lo que venga de la mano que esté en los mercados que se mueve. Así que bueno, todo lo que se mueva adentro. Bien, 46.765, gente, acá estamos. Vamos a ver un poquito lo que es las top 100. Ahí estamos, bueno, fíjense que si vamos a diario, vamos a ver un color verde. ¿Eso qué significa? Imagínate velas diarias. Es una tendencia alcista, donde va hacia el alza, pero horaria son los retrocesos. Esto es lo que estamos viendo de algunas que están retrocediendo y otras que siguen hacia el alza o pegar un pequeño retroceso que no llegó a estar por debajo del cero, ¿sí? Hay algunas como, por ejemplo, acá AXL con menos 1.4, TON con 1.3 en negativo, el resto en positivo, pero esto que voy, ¿no? Esto es el retroceso que estamos viendo en las velas diarias y en las velas horarias. Estamos viendo cómo el precio está tratando de llegar seguramente a alguna zona de soporte para romper el alto diario anterior, ¿sí? Así que bueno, por ahora, gente, vamos a chequear la vela de ayer de Bitcoin. Van a ver qué velita hermosa, ¿sí? Una jirafa es. Una jirafa, un mamut. Un mamut con cabeza con cuello de jirafa. Tremendo, ¿eh? Así que bueno. En cuanto a las top 100, gente, miren cómo van tratando de salir del retroceso y meterse en la tendencia. ¿Se imaginan las ondas de Elliott, sí? Bueno, eso lo podemos ir viendo después, como explicamos día a día. Wyckoff, las ondas de helio, bueno, lo que sean las fractalidades, todo tiene que ver, los dibujos chartistas. Pero acá está bien el ejemplo lo que les decía, fíjense en velas diarias positivas, velas horarios retroceso de la vela diaria, ¿sí? Eso es interesante para que vean que por ahora estamos en un retroceso. Ahora, si viéramos rojo en diario, obviamente el retroceso es superior. Y si vemos verde en horario, es porque está tratando de recuperar la caída diaria, ¿bien? Así que bueno, por ahora, gente, ahí estamos con la mayoría en retrocesos y algunas recuperándolo. Ya estamos viendo en verde las top 100, ¿sí? Bien, vamos a pasar un poquito a lo que nos caracteriza. A operar en vivo. No, primero, antes de operar en vivo, si es que encontramos obviamente, algún par, algún índice, ¿no?, que nos dé la oportunidad de meternos al mercado, vamos a ver proyecciones, vamos a ver un poquito lo que es Bitcoin, ¿sí? Fíjense en lo que les decía, esa vela mamut, esa vela elefante tremenda, ¿no? Tremenda, muchachos. Fíjense que le falta poquitito, como decíamos, con la manito poquitito para llegar a una zona que son highs de un par de añitos, contando el 2024 que ya estamos dentro, donde entre marzo, de un jueves y un viernes de marzo, tocó unos high, hizo unas mechitas interesantes y bueno, son estas zonitas que están acá. Así que el precio, fíjense cómo se acercó. Venimos con esta manito y estos highs. Esperen que acá toque algo. Ahí está. Desde por acá venimos, que viene, obviamente. Está llegando y cada vez menos le falta. Vamos a ver seguramente si rompe esta zona o si antes llega algún retroceso para llegar como pullback a este canal, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver dentro de la velita diaria. La velita diaria de hoy es bajista, pero es saludable porque sabemos que rompió estructura, rompió canal y bueno, es saludable un retroceso. Fíjense en que la vela diaria bajista está dejando mechas en los low, ya lo hizo. Obviamente puede ser que este low sea más inferior, ¿no?, que siga cayendo la vela, porque todavía la diaria no terminó. Pero por ahora ya marcó una mecha, ¿no?, bajista, un low, y el cuerpo en este momento, el precio, está ahí, ¿sí?, en los 46.671, ¿sí? Así que bueno, por ahora vamos a ver si esta velita se convierte en azul, se da vuelta y llega a la zona de los máximos de ya hace un par de meses atrás, que les venía explicando hace un ratito, ¿sí? Bien, ¿cómo están todos? Espero que bien. Vieron ayer, ayer, la semana pasada, lindas entraditas, lindos consejos, lindos tips. Súmense, porque el que sabe y el que no sabe, algo va a aprender seguramente y pasarla bien, ¿sí?
Bien, vamos a ver velitas de una horita. Vamos a meternos dentro para ver estos patrones, ¿sí? Fuera del canal, ¿sí? Será el perfume. Bien, acá estamos. La vela llegó, una vela de agotamiento, se le suele llamar cuando suele dar el último suspiro de vida, ¿no? Obviamente va a seguir hacia el alza, pero ese último suspiro que tiraron, ese volumen, llegó rápido, con fuerza, y ahora está descansando. Está haciendo una, ahí ven, una pequeña, podemos tomar si queremos, obviamente, este par de mechitas, ir hacia el pasado. Muchas veces te podés basar en algunas zonas interesantes, ¿no? Obviamente es subjetivo, gente, no es porque si yo agarro esa mecha vos la tenés que agarrar. Yo es para apoyarme en 2 o 3 toques como mínimo, en este caso una compresión, un descanso, todo tiene que ver la matemática, recuerden los ángulos, en este caso una pequeña compresión de descanso. ¿Por qué pequeña? Porque son velas chiquitas, son varias, pero no llega a ser una gran compresión todavía, así que bueno, estamos dentro de una compresión horaria, dentro de un retroceso de vela diaria de hoy, martes. La del lunes fue un mamut que reventó los altos anteriores, rompió el canal. Así que bueno, por ahora estamos dentro de la sesión de Londres. Faltan unos 13 minutos para la sesión de Nueva York. Y bueno, veremos qué pasa en el transcurso de la mañana. Vamos a chequear un poquito lo que es velas de 15 minutos. Y vemos después un poco lo que es Forex. Análisis, proyecciones, para ver qué hacemos en la mañanita. Vamos a estar una horita y media compartiendo, ¿no?, tips, consejos, buenas, espero, ¿no?, buenas entraditas. Así que bien, vamos a ver 15 minutos. Nuestro amor es una cama de hojalata. Bien. Vamos a estar viendo obviamente lo mismo. Nos vamos metiendo con la lupa de Planeta Pepe, nos vamos metiendo dentro. Así que lo que estamos viendo es ruido, ¿sí? Compresión. El precio está ahí, ¿no? Que quiere romper hacia arriba, pero tiene que retroceder, porque no siempre todo sube toda la vida, ni todo baja toda la vida. Obviamente llega un punto que tiene que tener un descanso, cuando un mercado tiene que ser saludable. Obviamente vemos que en Bitcoin, ¿no?, los mercados como las criptomonedas son muy volátiles, porque la manipulación es mucho más fuerte que los mercados tradicionales. Por eso seguramente el ETF, ¿no? Vamos a ver dentro de poco si es aceptado Bitcoin para los mercados tradicionales, que eso es lo que va a ser el boom. Vamos a ver si llegamos a los 100.000. Si se aprueba, ¿sí? Por ahora es optimista, aunque obviamente lo que les decía ayer, ¿no?, que hablábamos un poquito, por ejemplo, con algunos gestores, algunas instituciones que obviamente dan noticias negativas, como el caso de Matrix, ¿sí? Noticias negativas, donde esa noticia que dan negativa, al mismo día publican otra noticia positiva. Entonces la negativa fue la caída que hubo de casi un 10% de Bitcoin, ¿se acuerdan la semana pasada? Bueno, y después ese mismo día esa misma institución, ¿no?, dio una noticia positiva. ¿Qué pasó? Subió. Ahí está la manipulación de los muchachos, ¿eh? Obviamente que no creo que sean dos personas distintas, están manipulando para querer comprar más barato, ¿sí? Obviamente los que salen perdiendo siempre son las manos débiles, los que no tienen paciencia, los que obviamente los liquidan, lamentablemente, que son los pepes comunes, y algunas que otras ballenitas, Pero bueno, ahí estamos, gente. Miren, compresión del precio, quiere romper. Veremos si sale de este banderín que estamos viendo acá. Por ahora ahí está rompiendo. Vamos a ver si viene a esta zona o se devuelve para meterse entre altos y bajos que van a un punto en común, ¿sí? Un punto en común, obviamente no tiene que llegar al punto, ¿no? Al punto, ¿no? Pero sabemos que estamos dentro de una compresión y que en cualquier momento, como en este momento, puede llegar a reventar. Miren, velas de 1 minuto. También puede ser un clímax, una falla, una trampa, ¿no? Que son distintos tipos de, obviamente, validaciones que el mercado hace para, obviamente, sacar y para engañar a la mayoría de los no rentables o rentables que les va mal en esa operación, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, gente, ahí vamos. Linda la música, muy bonita. Vamos a ver si podemos compartir acá. Vamos a tirar un poquito de... A ver. Ahí estamos. A ver qué les puedo compartir para dejar que corra un poquito. Bueno, a ver, este me interesa. Ahí vamos. A ver si te gusta esto. Arrancamos con algo tranqui. Arrancamos, me tomo un matecito. A ver, escucha. Ahí preparamos y disparamos.
Bueno, ahora sí, gente, con esta próxima canción nos vamos al índice del dólar. Vamos a pasar por el índice un segundito. Ahí me quemé la vista con la pantalla en blanco. Bien, obviamente MP3, ¿no? ¿Se acuerdan los Winamp? ¿Se acuerdan? Tremendo. Bien. Ahí está, vamos a pasar, perdón, antes de pasar por Bitcoin, perdón, por el índice, acá vamos a ver un poquito lo que les decía, la subidita, obviamente, de Bitcoin, ¿no? Para tener una idea general, lo que dicen, obviamente, las redes, dice que la cripto líder Bitcoin ha superado la marca de los 47, ¿sí? Precio que no veían los inversores, ¿se acuerdan? Desde el 2021, muchachos. Obviamente que el que viene promediando viene ya con ganancias, ¿no? Pero el que no promedia y compró allá arriba en 60 y pico, está todavía esperando que llegue a esa zona para estar en tabla. Por eso siempre promedian, ¿sí? En las criptos sobre todo. Este repunte está directamente vinculado, esto es lo que les decía, mira vos, obviamente, ¿no? Es directamente proporcional con el ETF, lo que les decía, miren. Este repunte está directamente vinculado a la creciente competencia por la aprobación de un fondo cotizado en bolsa para Bitcoin, el ETF al contado, ¿sí? Esa es la clave, obviamente, para que Bitcoin siga creciendo, siga rompiendo lo que son estructuras del pasado y llegue y reviente los 70, ¿sí? Bien, así que bueno, el ascenso de Bitcoin por encima de los 47. Dice que el precio de Bitcoin ha experimentado un aumento extraordinario, obviamente, cruzando la barrera de los 47. Eso fue hace un par de horitas atrás, ¿sí? Al momento de redactar, dice el amigo, el que hace el informe, la criptomoneda más popular se cotizaba en los 47, ¿sí? 47K, ¿sí? Evidenciando un impresionante incremento casi de un 6.5% las últimas 24 horas, ¿no? Tremendo, ¿sí? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en CoinGecko, o lo podemos ver en CoinMarketCap, ¿sí? Que son obviamente plataformas que vas viendo las estadísticas de las criptos. Eso está lindo para que vean y obviamente para que vos vayas entendiendo, ¿sí? Todas las cositas que van aconteciendo con respecto a esto que es tan bonito y tan lindo que son las criptomonedas, sobre todo las top 20, las top 100 que tengan buenos proyectos, ¿sí? Dice: alza impulsada por la inminente aprobación de la ETF de Bitcoin al contado, ¿sí? Uno de los factores claves que ha contribuido a este repunte es la anticipación, ¿no? En torno a la aprobación, anticiparse a que puede llegar a estar dentro un ETF de Bitcoin al contado, ¿sí? La competencia por la aprobación de estos fondos cotizados en bolsa ha intensificado el interés en Bitcoin, ¿sí? Y ha desencadenado un impulso que alcistas, ¿eh? Ahí están los toritos tirando para arriba. La presentación de formularios, obviamente enmendados por solicitantes destacados como BlackRock, obviamente Invesco, marca un hito crucial en este proceso, ¿sí? Obviamente empiezan los muchachos a meterle fichita, ¿no? A algo que hace un par de añitos atrás, ¿quién iba a pensar, no? Solamente los que tienen mucha imaginación positiva, ¿bien? Bien. Así que bueno, gente, dice, a ver, otro título dice: el impacto potencial de la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado. La expectativa de la aprobación de un ETF de Bitcoin al contado ha revitalizado el mercado de criptomonedas, ¿sí? Se proyecta que un ETF de este tipo podría generar hasta 100.000 millones en nuevas entradas a lo largo del 2024. Así que imagínate, obviamente más gente, obviamente ya no comprando y vendiendo, obviamente especulando con Bitcoin desde las plataformas conocidas, ¿no? Ya regulado, ¿no? Entre comillas, eso estaría bárbaro, ¿sí? Este impulso significativo podría dar lugar a un escenario donde el precio de Bitcoin alcance, escuchen, no el millón, no, tampoco el millón, pero tampoco los 100K, ¿sí? Los 200, gente. Una cifra asombrosa de $200.000 para finales de este año, ¿sí? Así que ponele una fichita. Y si no es a Bitcoin, acompañar alguna top 20 por lo menos, ¿sí? Esas son predicciones, obviamente, de por ejemplo, Standard Chartered, ¿sí? Bien, a ver si tenemos algo más. Bueno, acá dice también que este instrumento financiero podría abrir las puertas a una mayor
participación institucional, proporcionando una nueva corriente de inversión que podría alterar la dinámica actual del mercado de criptomonedas, muchachos. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Que crezcan las cripto, que haya lugar para todo, no para lo tradicional solamente, sino para lo nuevo, sobre todo lo nuevo, que tenga proyectos interesantes, que ayuden al planeta Tierra o que ayuden a la sociedad, ¿no? Pero eso es lo interesante, ¿sí? Así que bueno, gente, bien, ahí vimos algo de Bitcoin, vamos a pasar ahora sí. ¿Qué pasó acá mientras? Oh, miren, miren. Miren lo que es esto. ¿Lo vieron? Mientras el muchacho veía. ¿Qué pasó? Algo pasó acá, A ver, vamos a ver. ¿Había noticias fundamentales o fue alguna de las instituciones amigas? Miren las mechas. Velas de 1 minuto, obviamente. A ver acá, rojo, a ver. Mirá. Miren cómo caen las muchachas. Bien, ahí está, a ver acá, actualizamos ahí. Bueno, ahí está la muchacha, lo que cae sube, lo que sube cae, pero siempre tratan de liquidar a los muchachos. A ver, los bancos, las instituciones, los poderosos, los que tienen muchos Bitcoin, ellos saben que los pepes van en compra y compra y compra porque es ya un mercado alcista, entre comillas, entonces saben que van todos después de un retroceso, una compra, y te liquidan. Así que ustedes atentos, ¿sí? No se casen con nada, pero siempre con precaución, ¿sí? Así que ahí los muchachos, miren lo que es esa velita, tremenda, ¿no? Bien, lo que hizo en, no sé, 2 o 3 horitas, ¿se acuerdan? Está consolidando, está descansando. Fíjense si vamos a velas de 15 minutos, la consolidación, la compresión. Fíjense en lo que hizo, ¿ven ahí? Esa compresión la rompió hacia arriba, rompió hacia abajo y empieza a desentrañar esta telaraña, como vemos, la empieza a romper. Así que bueno, ahí estamos. Bien, vamos a ver si el índice pasó algo parecido. Nos vamos a ir a velas diarias, ¿sí? Bajista, miren cómo cayó, seguramente el índice puede ir hacia arriba un poquito. Fíjense acá en la vela diaria como la vela ya empieza a tomar fuerza hacia abajo. Vamos a ver si apoya en este osito de temporadas anteriores, que sería obviamente ventitas de los BIR, como le dicen los chicos en los libros. Ahí está, así que está haciendo un pullback. La mecha llegó a estar en esta zona en Bitcoin, pero bueno, ahora está fuera del canal, puede apoyar con pullback, puede seguir bajando obviamente y puede meterse dentro del canal. Y si se mete, convertirse obviamente en algún tipo de falla, trampa, Kilimak, donde algunos cayeron. Pero la idea obviamente es que haga algún pullback, algo saludable y que siga hacia arriba, ¿sí? Pero bueno, ahí vimos recién, mientras estaba leyendo un poquito la información de Bitcoin, ¿no? Obviamente, fíjense lo que hizo ahí, mientras en velas de 1 minuto, ¿vieron? Lo que está tranqui, como de golpe detona y no te enterás y fuiste. Por eso siempre atentos con alguna alarmita. Ahí estamos. Bien, ahora sí nos vamos al índice del dólar y vamos a lo nuestro, que es Forex, ¿sí? Vamos a ver qué tiramos. Vamos a tirar esta, a ver, ahí está. Vamos. Escucha. Una canción por proyección, ¿les parece? Bien, nos vamos a el índice del dólar. Seguramente una velita. ¿Qué es esto? Un chancho, mira. Chancho vaca, como era que me decía el amigo Jesús. Un chancho. Un chancho bull. Tremendo. Hicieron un chancho con cuerno de vaca. O cuerno de toro, perdón. Tremendo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Vamos a meternos dentro. ¿Qué es esto? Algún Fibonacci, no se asusten. Vamos a ajustar ahí un poquito. De ayer hemos marcado algo, a ver. Ahí está. Bien, nos metemos dentro de velas diarias. Observen el pasado. Miren, ¿se acuerdan esto todo dibujado? Donde veníamos marcando proyecciones de análisis lindos. Desde julio subiendo. Hizo el retroceso. Falta para mí todavía que venga a esta zona. Pero bueno, está haciendo un retroceso parecido al anterior. Un retroceso que ya, más que retroceso, está tratando de cambiar la dirección de esta caída diaria, ¿sí? Así que vamos a ver dentro de esta velita diaria y las anteriores. Bien, hizo una parada interesante. Lo que tenemos que hacer es ir ajustando las mechitas. Por más que sea la velita diaria de hoy, hizo una mecha, la dejamos, la podemos ir ajustando. Pero ahí va el precio comprimiendo en esas zonitas con velas chicas. Vamos a ir dentro de esta vela. Fíjense en la doji, donde llegó a zonas de resistencia interesantes, zonas psicológicas. Se devolvió este doji, ya sea por debajo o por encima, pero encima no pudo superar zonas del pasado, ¿sí? Así que estamos en una pequeña, acá vamos a marcar, de 4 o 5 velas diarias comprimido. ¿Lo ven ahí? Ahí ven.
Bien, ahí estamos. Así que podemos marcar, obviamente, un diamante, se le llama también, pero no los quiero confundir. Sí, una consolidación, donde en la consolidación podemos estar viendo una vela alcista tratando de recuperar lo que hizo ayer. Vamos a ver velas horarias. Escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñar. Bien, vamos a marcar en las velas horarias, no sé, algunos pueden hacer scalping, podés tomar esta mecha, yo les diría que tomen este cuerpito para ir apretando un poco el precio, ir viendo dentro, van a empezar a encontrar canales del pasado, se los vienen marcando, algunos los podés dejar y otros tenés que ir eliminando porque ya dejan de ser, obviamente, interesantes, ¿eh? Pero bueno, acá tenemos compresiones, obviamente con el precio, vamos a marcar también una zona subjetiva, obviamente, podemos agarrar esta zonita con esta que está acá, ahí, muy parecida a la que está por debajo, coincide bastante esta zona, recuerden que son zonas no líneas, ¿eh? Vos imaginate por encima o por debajo varios pips, es una zona donde hay 1, 2, 3, 4 toques y podés ir para abajo, pero estamos agarrando el último ángulo, ¿sí? Bien, ¿qué pueden ver ustedes, gente? Una vela envolvente, bajista, miren, vamos a ver dentro. Esperen que voy a bajar un poquito ahí. Está. Una vela envolvente, bajista, que tapa o que en este fractal envuelve la vela anterior, ¿sí? Así que es probable que venga a visitar esta zona. Ojo, ojo, es probable, ¿sí? En la compresión. Cada vez se va haciendo más chica, pero fíjense que también puede pasar de que hay zonas, a ver si podemos achicar un poquito ahí, zonas interesantes, como esta que está acá, ahí, que la puede venir a visitar tranquilamente en lo que respecta sesión de Nueva York, ¿sí? Estamos dentro, pasaron 3 minutitos y explotó Bitcoin, ¿vieron? Así que bueno, dentro de la sesión de Nueva York y continuando con lo que queda de Londres, ¿sí? Ahí estamos, gente. Vela envolvente bajista, así que bueno, por ahora tenemos, sin contar esta vela envolvente, una sensación alcista del índice, pero que en velas horarias ya llegó a una zona dinámica de compresión de resistencia que puede empezar a venir a, obviamente, achicando, ¿no? Comprimiendo el precio a tomar acá, ¿no? Poder en estas zonitas de acá, sobre todo acá, ahí, miren, vamos a ver si podemos marcar, ahí que coincidiría, a ver si me deja ahí, ahí está. Por acá, ven ahí, puede venir tranquilamente como decir, no, mira, hizo esta vela y se va a apoyar tranquilamente, estamos acá en estas zonitas de ahí y a partir de ahí se va para arriba, ¿no? Entonces sería un pequeño retroceso de ya ir viendo, ven acá esta vela, por ejemplo, esto es una estadística que se toma mucho, vos vas a velas de 1 minuto y estas velas van a ser retrocesos como esta otra y sabés que también puede ir rompiendo altos, como este que está acá, como este que está acá que lo hizo, ¿sí? Con 4 velitas rompió el alto, está por encima, retrocede y podés pensar que puede hacer 3, 4, 5 velitas para arriba también. Obviamente no podemos ver el futuro, podemos ir viendo las estadísticas, ¿no? Si pasó, ¿por qué no puede volver a pasar? ¿Sí? Como también, si la compresión existe, ¿por qué no puede venir acá abajo? Por eso te digo que el futuro no lo sabemos, pero podemos ir proyectando y a medida que vemos patrones, volúmenes interesantes, no el futuro, sino el presente, y no sabemos qué va a pasar, y con una buena gestión tratar de buscar, obviamente, algún profit, ¿no? O un stop que no sea tan grandes, ¿sí? Siempre respeten los stop con algún porcentaje que ustedes estén permitidos a perder, ¿sí? No se hagan trampa porque un solo stop te arruina, no te va a quemar la cuenta, tenés que ser un animal para quemarla, pero te arruina porque quizás venís 2 o 3 semanitas haciendo profit chiquitos o profit, ¿no? Ahí de un 1%, 0.5 y de golpe te comiste, no sé, 5% de drawdown hasta que dijiste, bueno, la cierro porque o te tocó el stop o lo que sea y te perdiste 3 semanas que venías lindo, una sola operación fue la que te comió, te carcomió la cabeza. Por eso siempre les digo, gente, la gestión de riesgo y la psicología es el secreto, ese es el santo grial y no indicadores ni nada que te estén vendiendo o que vos estés utilizando, ¿sí? No quiere decir que esté mal que compres, si tenés que comprar, comprá, si tenés que comprar cursos para aprender, está bárbaro que sigas estudiando, pero tengan cuidado con su cabeza, ¿sí? Eso es algo que vos solo la conocés y imagínate que es muy difícil de manejar, ¿sí? La estabilidad es tremendo. Por eso yo a los amigos que operan en los mercados les digo, no tenés que estar ni sobre... ¿Vieron el RSI? Los osciladores.
el RSI, el MACD, el estocástico, el Williams, bueno, podemos estar hablando de varios. Bueno, esos tienen sobrecompras y sobreventas. Tu cabeza sería algo parecido. No tenés que estar ni sobrecomprado ni sobrevendido para ser rentable. Tenés que estar en el medio o tratar de estar ahí en el medio, un nivel estable, ¿sí? Si estás sobrevendido, vas a querer hacer más operaciones y si estás o viceversa, ¿no? Según como lo mires, ¿no? Y si estás sobrecomprado, vas a querer tratar de aguantar las operaciones en negativo, ¿sí? Según como estés, ¿sí? Así que siempre, gente, traten de no pasarse de los niveles de sobrecompra, sobreventa en su cabeza de forma, obviamente, ¿no? Imaginaria, ¿me entienden? ¿Bien? Qué buen ejemplo. Bien, así que somos un RSI, muchachos. Bien, vamos a ver ahora, a ver qué tenemos. Bueno, es el índice del dólar en una hora. Si quieren que veamos algún otro índice, me avisan. Podemos ver, empezar a ver un poquito como veíamos hace un tiempito con algunos amigos. Obviamente el GER 40, ¿sí? Que sería el DAX, el alemán, es interesante. Podemos ver algún otro índice. A ver qué hay ahí. Ah, no, está bien, está bien. Estaba viendo... Bueno, el oro está acá. Podemos chequear el oro un poquito. Vamos a ver velas de 15 minutos. Se le iba la voz al tipo, ¿viste? Estaba inflado, hablaba como hombre, ¿viste? Y era un muñeco. ¿Viste cuando te pinchas? ¡Pi! Se iba finito. Bien, vamos. Hay que tirar chistes, gente. Recuerden que acá parte de las proyecciones, de los análisis, no cobramos nada y la idea es pasarla bien, ¿no? Pero lo lindo, aparte de pasarla bien, es tirar un chiste cada tanto. Así que el que sabe algún chiste cortito de por lo menos, no sé, no sé, hay un rengloncito, me lo tira, ¿eh? Doctor, dice, ¿me puedo...? Bueno, ese es medio verde, ese no lo puedo contar, pero doctor, ¿qué hay para los dientes amarillos? Y el doctor le dice, a ver, abrí la boca, que cuando abre la boca, lo primero que le sale al doctor es corbata marrón. Tremendo, ¿no? ¿Te gustó ese? Es tremendo, ¿no? Ya no tenía, ¿viste? Y bueno, está bien, una corbata marrón con diente amarillo, ¿no? Bien, así que no tenía cura, muchacho. Bien, vamos a ver, ahora sí nos vamos un poquito a ver velas de 15 minutos. Estamos viendo, fíjense en acá el precio, cómo está en esas zonas que venimos marcando. Vamos a ajustar, siempre recuerden de ver la gráfica chiquita, así, ¿sí? Y sin tantos dibujos, firuletes. Lo que pasa que nosotros los vamos marcando para ir viendo. Fíjense en acá cómo puede apoyar y rompe hacia arriba, pero es tentador que venga este rectángulo que está acá abajo dentro de las compresiones mayores, ¿sí? Eso está en cada uno, tenés que ver las fundamentales, tenés que ver qué va pasando con cada divisa e ir viendo si el índice se recupera o no para saber si va a venir hacia abajo o si va a ir hacia arriba. Obviamente no lo vas a saber, pero podés adelantarte con distintos tipos de proyecciones, ¿sí? Obvio, no vamos a ser videntes, ¿sí? A no ser que si tenés un bebé de 2 dientes, pero si no, no, ¿sí? Bien, las cosas claras. Bien, vamos ahora sí a pasar... vamos a ver el oro, vamos a ver si hay algún mensajito, si hay algún Pepe. Tengo que empezar a avisar una horita antes, ¿no? En el grupo de Telegram, porque si no estoy solito muchas veces. Y bueno, yo lo dejo para el que se sume a la tarde, para el que se vaya sumando. La idea es que ustedes me ayuden a traer pepes para que seamos muchos y que la pasemos, ¿no? Con ideas. Seguramente alguno puede traer algún proyecto, alguna cosita para compartir, algún par que opere, alguna estrategia que quiera compartir con algún otro amigo. Y esa es la idea, que se ayuden entre ustedes y que nos ayudemos, obviamente, para que el mundo sea cada vez más bonito y más hermoso. Bien, vamos a pasarnos ¿a dónde? A la música primero y vamos al oro. Voy a tirar a ver... vamos a tirar este. A ver, este es el 6. Número 6, a ver. Escucha. ¿Habrá algún mensajito? A ver si se sumó. Y es que funca esto, ¿verdad? ¿Qué haces, Jesús? ¿Cómo va, Jesús? A ver esto. A ver si sale ahí. Está. ¿Cómo va, amigo? ¿Y estás metido en el bot con el DAX? Contame los resultados, compartilos en el grupo de Telegram. Si querés compartirlos, estaría bárbaro, ¿eh? Juntos los dos. Mirá, fíjate, para vos, estamos en el aire juntos los dos. Era para decirte que te quiero mucho, estaba enamorado, ¿viste? Hacía un streaming para pronunciarse ante el príncipe azul. Tremendo, eran los tipos, ¿viste? No, mariposas bárbaro. Bárbaro, bien, ahí vamos. ¿Cómo va, genio? ¿Bien? No me quemé, dice. No me quemé, por favor, decía. ¿Cómo le va, Agustín? Espero que estés bien. Gracias, buen día, que tengas un gran día hoy, genio. Si querés alguna canción, me la tirás, ¿sí? Me la tirás por acá. Hola, ¿cómo andás tanto tiempo, genio?
¿Cómo andás? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? El mejor español del planeta Tierra, el Pepe Guitarrista. Vos no me salís más de la cabeza, te tengo acá fijo. Siempre, vos sos el Pepe Guitarrista, ¿cómo que no me voy a acordar? Espero que estés bien, genio. Un fuerte abrazo y ojalá, de corazón te digo, tengas un 2024 con salud primero, y bueno, y obviamente muchos profits, pero primero salud, porque ¿para qué querés tener profits si estás enfermo, no? Y esa es la idea, mucha salud, mucha música, y bueno, y después vienen los profits, los profits de besos y de corazón, estaban re, viste, mariposas los tipos, viste. Bien, seguimos, a ver si conseguimos alguna pepa también que se sume, chicos, o no, para que comparta acá entre todos, vamos. Escuchá. Sintonizarte. ¿Cómo le va, Pepe Gatillo? ¿Cómo le va, amigo? Y estás trabajando, ¿no? No te hagas problema. Prende una vela que tenés un trabajo, ¿sí? Prende una vela y dale gracias al destino que tenés un trabajo. Te guste o no te guste, tenés un trabajo, ¿sí? Sabés que no es para toda la vida. Sabés que vas a tener, el tren te va a pasar muchas veces y seguramente no te debe gustar muchas veces a la mayoría del trabajo que hace. A otros tienen la suerte que les gusta. Pero lo lindo de esto es que estás en un planeta, Pepe, donde la idea es que todos sean rentables. Ayudarlos de alguna forma y vos ya venís un buen camino. Acordate, obviamente, pasito a pasito, es así la realidad, no es de un día para otro. Vos sabés que cuesta, pero vas a ver que de a poquito se te va a abrir la cabeza. Acá acordate, para buscar ideas, para poder, lo que digo siempre, agarrar ese maletín y usar fichitas de ajedrez para ver si usás el Xinjiang 1, el Xinjiang 2, si te metes en, no sé, porque encontraste un order block y lo agarraste de entrada, vos me entendés, ¿no? O si tenés que usar alguna técnica, o te cansaste y pones un stop, ¿sí? Esa es la idea. Hola, amigo, ¿cómo va, Fabián? ¿Qué haces, genio? Gracias por estar. Espero que estés sentado en el sillón viendo la tele en grande, y que nos estés, obviamente, escuchando a todos porque vos sos parte acá del equipo, Así que gracias, igual que los chicos. Muchas gracias, Fabián, querido. ¿Cómo estás? Soy nuevo en el trading, ¿Me pueden enseñar? Uy, le había errado, ¿viste? ¿Vos sos Fabián el que conozco o sos otro? Perdón, capaz que es otro. ¿Vos sos Pepe el Justiciero o no? Poneme por la duda, porque ya lo veo que es otro. Si sos otro, bienvenido, bienvenido al planeta Pepe. Este año, dice el amigo, vamos a ver, acá dice, este año, motivado a tope con energía positiva. Sí, señor. Sí, señor. Y obviamente con música, que es lo más lindo, ¿no? Así que bueno, si quieren algún temita, gente, me dicen, obviamente, como ustedes quieran, Agustín me dice acá, dice, el pibe de los astilleros, tirá después, ya te lo tiro. Ahora, para ustedes, para Agustín que está con nosotros, le voy a regalar un temazo de Los Redonditos de Ricota, el pibe de los astilleros. Escuchen este tema, gente, y bueno, te va a volar la cabeza, Es de los 80, pero seguramente te va a gustar este rock nacional argentino muy lindo, acompañado del Indio, de Sky y del resto del equipo que fueron Los Redonditos de Ricota, ¿sí? Soy el justiciero. El tipo imitaba hasta la risa, ¿viste? Decía ja, y si faltaba una A, decía ¿viste? Tremendo era. No, bien. Ahora sí. Gracias, Fabián. Sí. Mándame la comida, por favor, esos langostinos tremendos de tu país. Tremendo. Un langostino es la vela de recién de vi, con un mamut. Tremendos son. No entra en un plato. ¿Tienen algún nombre en especial? Son muy, muy bonitos el color que tienen. Ese naranjita lindo. Me imagino por dentro lo que debe ser eso, ¿no? Mamita. Bien. No quiero hablar de comida, ya me agarró. Se moría en vivo el tipo, ¿viste? Le agarraba y empezaba. Bien, vamos a pasar primero. Perdón. El pibe de los astilleros. A ver si lo encuentro acá un segundito. Vamos a buscarlo para el amigo. ¿Dónde estás, pibe de los astilleros? Mirá que lo pidió Agustín, Así que te lo vamos a compartir el amigo Agustín. Acá. Fíjense, gente, un poquito Los Redonditos. A ver si encontramos el pibe de los astilleros. Acá, a ver, acá. Un segundito, a ver si lo tengo a mano. Si no, lo voy a tener que... Así ya lo dejamos, ¿sí? A ver, aquí... Ahí está, mira, escuchá. Vamos a ver cómo sale, Escuchá.
Para Agustín, ahí tenés Agustín, ¿eh? Te lo dejo mientras voy pasando al MT4, ¿sí? Vamos a ver si explicamos esta semana alguna de las plataformas de fondeo que estuve hablando para ver si les puede regalar a ustedes algo, ¿sí? Veré, no sé. Pero bueno, después vamos a ver, voy a hacer seguramente algún videíto. Ustedes si encuentran plataformas, estaría bueno que me vayan compartiendo alguna plataforma de las que ya tienen años o de alguna nueva para ver si podemos en vivo operar esos objetivos que piden, a ver cómo obviamente cómo los brindan, ¿no? Qué objetivo tienen, bueno, muchas cositas que si conocen las pueden ir compartiendo en el grupo de Telegram, ¿sí? Qué tipo de plataformas para ir analizando, ir viendo, ¿bien? Bien, escucha. Bueno, y después va Homero para el amigo, ¿eh? Después va Homero y ahí tiramos. Dice, un langostino es una vela envolvente, sí, pero de las de Bitcoin, ¿viste? Esas que con una noticia fundamental. O alguna noticia fundamental del dólar, de, no sé, de los tipos, ¿viste? O de la inflación, ¿viste? Tremendo. Sí, tremendo, la verdad, riquísimo debe ser eso, ¿no? No te entra por la calle, tenés que romper la ventana para meter un langostino de eso, ¿no? Bien, vamos a lo nuestro, gente. Nos ponemos la de comida y me quedo, ¿eh? A ver acá, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? Ah, mirá el volumen, qué bonito el volumen. Esto para binarias viene bárbaro, pero... Bien, gente, vamos a tirar acá en la ruleta. ¿Se anima alguno de ustedes? Yo voy a girar la ruleta y voy a tirar. A ver qué nos dice la ruleta que hoy tenemos que hacer. ¿Les parece? ¿O buscamos algo en especial? ¿Qué dicen? Chequeamos obviamente fundamentales si hay, si no hay antes. Creo que hay al mediodía de mi país, así que podemos llegar a encontrar alguna entradita hoy, ¿sí? A ver, vamos a tirar. Ojalá que opere otro Pepe, che. Bueno, música nacional, de fondo estamos escuchando. Tenemos que operar con música nacional. Son las órdenes de la ruleta, ¿eh? ¿Quién va a hacer esto? Un loco como yo, ¿no? De lo que te diga la ruleta tenés que ir a buscar, ¿no? Tremendo, ¿no? Un Pepe consolidado. Bueno, vayan buscando el que ya sabe lo que son los Pepes. Un Pepe consolidado, que sería un rango. Obviamente que para scalping tiene que ser algo, ¿no? Que no tenga mucho spread, ¿no? Bueno, hoy no se opera, así que lo dice la ruleta, gente, ¿eh? No estoy exagerando. Miren acá abajo, música nacional, un Pepe consolidado y hoy no se opera, ¿sí? Así que ahí estamos. Si quieren podemos tirar a ver qué par podemos ver, pero ya en la ruleta anterior nos tiró un Pepe consolidado para pasarla bien un rato. Yo ya operé hoy temprano y bueno, acá podemos buscar algo en el Eurogen. Obviamente que sean consolidaciones como nos tiró la ruleta anterior, y si no buscamos lo que encontremos, ¿no? ¿Se animan a buscar algo? Vamos a tirar otra más, a ver. Escucha. Que me toque la libra dólar, a ver. Bueno, Bitcoin, mirá, Bitcoin dólar puede ser. Obviamente en la plataforma no me meto porque el spread es de 3 kilómetros más o menos. Ah, y regalo un indicador, mirá, qué lindo, ¿no? Podemos tirar un indicador y lo podemos sortear, ¿no? Regalar un indicador a alguno de los Pepes, no estaría mal eso, mirá, un regalito, qué lindo, ¿no? Obviamente que los regalos están acá, gente, ¿eh? Acá te puede tocar, los viernes vamos a empezar a utilizar esta ruleta para regalar indicadores o robots que voy creando. Después no quiere decir que te van a ser rentables, espero que no dependas nunca de un indicador, ¿sí? ¿Te llega a tocar este indicador? No, calculo que en un día que más la cuenta, no. Son indicadores interesantes, ¿sí? A ver otro. Mirá, Pepe pescador, todos Pepe, ¿sí? Obviamente pescador porque está esperando la carnada, ¿no? Con una carnada, perdón, está esperando ir a cazar, a pescar algo, ¿sí? El profit sería ir a pescar profit, ¿sí? Así que bueno, eso lo podemos empezar a sortear algún viernes cuando seamos varios. Vamos a empezar a hacer sorteos. Te puede tocar hasta el Pepe Buscamina, el bot de este último bot, lo que sea, ¿sí? Así que es interesante. Pero bueno, por ahora, gente, nos vamos a el MT4. Voy a dejar acá un segundito a ver si tenemos. Ahí
está. Bien, vamos al MT4. Podemos activar el bot, el telaraña o Pepe el juez, que está muy lindo también para operar. Vamos a ver en este momento lo que tenga. Primero vamos a compartir con ustedes lo que es la plataforma MT4, donde bueno, ahí vamos a ver si encontramos alguna operación consolidada en algo que nos tocó recién en la ruleta. Vamos para ahí, ¿sí? Ahí estamos. Vamos a pasar primero, obviamente, en el MT4 para chequear las fuerzas de la moneda, como siempre lo hacemos ya hace unos añitos atrás, que venimos día a día explicando lo que son las fuerzas para que vos puedas utilizar, obviamente, algún par o alguna divisa a favor o en contra, sabiendo que no siempre, porque esté fuerte, va a ir hacia arriba. Puede ser que se ponga a descansar la muchacha, ¿no? La divisa que sea, el índice que sea. Obviamente acá estamos viendo divisas. Suelo utilizar las 8 divisas más tradicionales, las que más se operan: el dólar, el euro, la libra, el CAD, el AUD, que el AUD sería el dólar australiano, ¿no? El yen japonés, el neozelandés y el franco suizo, ¿sí? Bien, obviamente acompañado del oro, el petróleo, ¿no? Y lo que se cruce por el camino tratamos de buscarlo, ¿no? No estamos con, no sé, viste que algunos, como los amigos, capaz que operan el US30 nada más, o el Nasdaq, ¿no? Como el amigo Fabián, ponele. Pero bueno, nosotros agarramos lo que pase, ¿sí? Lo pelamos, le abrimos y lo comemos al asador, ¿sí? Si podemos, o nos comen a nosotros, ¿no? Bien. Vamos a ver un poquito las fuerzas. Estamos viendo, a ver acá. Tenemos que buscar consolidaciones hoy, así que se puede complicar un poco si hay tendencias. Hoy vamos a ver si encontramos alguna consolidación. Fíjense, si pueden, busquen en cualquier par, así participan los que estén en vivo. Cualquier par que encuentren, fíjense que esté acá entre medio, ¿sí? Por ejemplo, el yen con el dólar, el franco suizo con la libra, algo que esté consolidado, ¿sí? Y si está consolidado y el spread no es alto, podemos buscar alguna sobrecompra, alguna sobreventa para que respete ese canal y que vaya hacia el otro extremo e ir zigzagueando, ¿no? Vamos a ver. Y si no, bueno, vieron que también tocó, no operamos, veremos qué hacemos, ¿sí? Obviamente, si hay una tendencia saludable, también podemos acompañarla. Le haremos trampita ahí a la ruleta, ¿eh? Déjenme ver un poquito. Acá tenemos, ¿qué es esto? Ah, mirá vos. A ver. ¿Qué es esto? Ah, está bien, no dije nada. Estamos en un minuto. Voy a poner el bot a funcionar. Un segundito. El del oro, ¿sí? Ahí lo voy a tirar, si es que funca. Ahí está. Bien, ahí arrancó el oro. Lo dejo que haga sus travesuras. A ver qué hace hoy. Llega a estar como la semana pasada. Les comento para el que no vio el video del viernes. El viernes hicimos una noticia fundamental interesante con un bot que creé. No sé si hicimos alguna de forma manual, pero sí con el bot. Y después también pusimos este bot, telaraña. Vi que la vela era bajista, la diaria, y puse un bot de venta, no de compras, del oro. Bueno, tuvo unos lindos profits, pero no cerró todas las operaciones. Entonces, digo, las dejo para la próxima semana, que fue ayer. Y qué tremendo fue. Fíjense, entre ayer y el viernes, la cantidad que movió este bichito, ¿no? El telaraña, ¿sí? Bien, ahí lo dejé. A ver si abre alguna operación ahora. Vamos a ver ahí. Ahí abrió, miren, ya abrió, ya estamos dentro. Fíjense que si vamos acá, ya vamos ahí, ya está funcionando el muchacho. Ven, ahí va, ahí va. Vamos a dejarlo un segundo a ver si hace algo ahí. Tendría que haber chequeado la vela diaria. Ahora vemos si era bajista o alcista la del... o la horaria, ¿no? Qué lindo para venta esto, ¿eh? A ver, achico un poquito. Obviamente estamos en un minuto, pero es muy bonito la forma de los patrones, cómo vienen rompiendo. Miren qué lindo. Esto va a llegar a cierto resultado y acá el lotaje, que es muy chiquito, se va a achicar, va a ir reduciendo el lotaje, ¿sí? Observen el video de ayer. Está en dos partes ayer porque se cortó acá el internet en la ciudad donde vivo. Pero bueno, ahí hice otra venta más, ¿ven? Bien, vamos a ver mientras este hace acá unos billetitos o no lo sabemos, puede estar ahí. Lo importante es tener un BPS por las dudas, siempre, ¿sí? Bien, a ver, gente, ¿están en algún par o están viendo algún... A ver acá si los chicos están compartiendo alguna idea o algo como para...
Sí, es interesante. Lo vamos a empezar a traer, vamos a tratar de que se sumen todos ustedes y bueno, podemos llegar a operarlos en los vivos, con los que conocemos, alguna cuentita obviamente. No estaría mal, ¿o no? A mí no me interesa, pero sé que a la mayoría sí, y no está mal ayudar a la mayoría. De los poquitos que somos, esa mayoría quiere eso y bueno, veremos si lo podemos hacer, ¿sí? Y no estaría mal, así que seguramente voy a estar viendo. Igualmente, si ustedes recorren los videos míos, los viejos de hace un par de años atrás, estaba explicando, por ejemplo, FTMO hace ya unos 2 años y medio, 3 años atrás, cuando quizá la gente ni sabía lo que era eso, ¿viste? Pero bueno, yo lo tomaba también como algo novedoso, que ya estaba hace años, pero lo explicaba en algún videíto ahí por arriba, que ya están hace tiempito atrás, ¿eh? Bien, seguimos. Lo mejor ahorita en fondeo para mí es Darwin X0. Bueno, si querés compartir información ahí con los chicos, en el grupo de Telegram, Fabián, está bárbaro para que sepan qué objetivos podés pegar los objetivos o cuántos salen. Bueno, y si no, yo iré sacando algunos videitos. Algunos de ustedes, si quieren, me puede ayudar a colaborar con la información y vamos, nos metemos a la plataforma y averiguamos, ¿sí? Acuérdense que acá nadie es más que nadie, somos todos iguales. Yo estoy hablando porque soy un cara dura, pero es lo mismo si está Fabián, Agustín o el que se sume, ¿sí? Acá te sumás y hablas vos, no tengo problema, es todo de onda, ¿sí? Pero de onda de verdad, ¿me entienden algo, güey? Eso es lo lindo. Ya van a ver con el tiempo, ojalá que esto siga, ¿no? Que siga en el tiempo. Por eso la idea, si somos más, seguramente va a seguir, ¿sí? Si somos mucho más, para toda la vida. Bien. Es la gana de que se sume gente, que nos conozca. Así que ustedes muestren este canal, gente, porque ustedes son parte. Y como ustedes son parte, muestren esto a otros amigos, que sepan que ustedes están acá bien con la frente en alto, tratando de salir adelante. Y si sos rentable, mantenerte en el tiempo y obviamente ayudándonos. Acá, entre todos, objetivo es ayudarte. No ser un tontolón de que te utilicen, pero sí ayudarte, sí ayudar a los demás. Sin egos, sin nada que seamos parecidos al resto. Nosotros somos distintos por ahora. Lo único que no me gana nadie hablando, eso sí. Te digo, es de herencia, si hablo como una cotorra. Bien, y por ahí unas cuentas de las normales. Sí, no estaría mal, no estaría mal. DarwinX la voy a tener en cuenta, la voy a anotar. Igualmente vos podés, si te animás, querés hacer un video y lo subo al canal, armalo. Yo te lo edito y lo subimos y lo vamos compartiendo si querés, ¿eh? Y pongo Pepe Justiciero, hablando de DarwinX, obviamente, o de lo que sea, yo te lo comparto, no tengo problema. Acá en el canal hablo un poquito antes yo, te presento y subo lo que vos hiciste. Así que el que quiera hacer algún video de una cuenta de fondeo interesante, que no sea chantaje, obviamente sabemos que la mayoría son así, pero bueno, si podés aprovecharlo, tengan cuidado, la plata de ustedes, no se la regalen a nadie, pero de los que están, que voy conociendo, si quieren hacer un video en su casa y obviamente la calidad del video un poquito es buena, y si no, hacerlo acá conmigo, yo los ayudo y lo subimos, no hay problema. Para que vean que no tengo problemas, ¿sí? Mirá lo que estoy diciendo, ¿no? Subí, Fabián, si querés, armate un videito explicando qué es Darwin y los puntos a favor, los puntos en contra, y yo te subo el video acá, te lo comparto para que vean los chicos, para que te conozcan, y bueno, y para que Darwin vea que le hiciste un video, ¿no? Así que dale nomás. O el que quiera que se anime, si el video vale la pena en el sentido de que la calidad, ¿no? Que esté un poquito bien grabado el audio, que se escuche bien, no hay problema, ¿eh? Agustín. Y llegamos hasta el Maipo después, ¿viste? Subimos, viste que la gente está de moda con eso y se te va a sumar seguramente. Bien, yo últimamente escuché mucho de Nova. ¿Alguien sabe? No la conozco. Pero bueno, hacé así, Agustín. Averiguá, trae la información, compartila con los pepes. Si querés y te animás y sos bueno para hablar, hacé un video y yo te lo comparto. Como, obviamente, agregate algún pepe como para presentarte como con algún pepe. Saquen el miedo, háganme caso, gente. Y si no lo hago yo, me pasás la información, ¿sí? Bueno, si no se opera, podrías educarnos un poco sobre, dale, chartismo, estoy estudiando lo que quieras, dale, sí, dale. Si no encontramos, vamos a ver chartismo por arriba, no hay problema, dale. Si te gustan los fractales también, lo que quieran, ¿sí? ¿Cómo va, Agustín? Agustín, ahí te saluda uno de los amigos
¿Por qué te digo amigos? Porque ya son amigos. Y lo lindo de esto, que los vas conociendo. Entonces vos sabés que él no te va a agarcar, a estafar, a chantar, ¿sí? Así que podés comentarle cosas por privado o en el grupo, que seguramente te va a dar una mano, ¿me entendés? Porque uno va conociendo a la gente transparente y buena y quiere que esté a su lado siempre. Así que ahí tenés gente buena para preguntarle. ¿Por qué? Porque él opera algo de lo que vos querés, porque trabajás, que es swing, ¿sí? Así que swing intradía, con él podés andar bien, ¿sí? Yo obviamente mi experiencia también sirve, pero quizás él que opera swing y está una semanita con operaciones abiertas, te puede llegar a ayudar con la psicología o algunas cositas, ¿sí? Vos seguís estudiando y podemos ver acá, si querés sumarte al vivo también, ¿eh? Hola, ¿cómo le va, Ricardo? Espero que estés bien, ¿eh? Buena onda para vos. Aguante Paraguay, Ricardo, ya me acuerdo. Agregate un Pepe. ¿Qué Pepe te pondrías si sos de Paraguay? ¿Algún personaje conocido? A ver, Pepe el paraguayo, no. Estaría bueno, ¿no? Pero bien, ¿no? O Pepe el... ¿Cómo puede ser? Pepe el argentino, no. Pepe Argento ya está, me parece. Pero bueno, buscate algún personaje si querés y agregátelo, así ya te vamos conociendo, ¿eh? Bien. Vamos con lo nuestro porque se me va el tren acá. Son y 31. Vemos si en 30 minutos podemos buscar alguna operación chiquita. Tiene que ser consolidación. De pasada podemos ir explicando lo que decía el amigo, algo de chartismo. El chartismo, podríamos dibujarlo acá, pero tengo un pizarrón, pero tengo que ver si funciona. Va a ser un lío. Pero sí decirte que el chartismo es como cuando se cruza una media móvil, cuando sale una flechita. A lo que voy, no es por desilusionarte, pero el chartismo se encuentra, y vos vas a encontrar muchos videos, inclusive fíjate los tipos de validación que expliqué, que al final doy a entender esto que te quiero decir ahora. El chartismo, vos agarrás acá, mirá, a ver que podemos ir a vela de 15 minutos. Ahí está. Yo te agarro acá en el chartismo y vos podés agarrar obviamente patrones, ¿no? Donde vos vas a empezar a encontrar banderines, mástiles. Los mástiles son, por ejemplo, te doy un ejemplo, a ver si encontramos acá algo. Un segundito, a ver. Bueno, pero no voy a poder operar, a ver. ¿Qué pasó? No se puede. ¿Dónde está acá para poder pasar hacia el... Acá, ahí está. No puedo ir hacia el pasado, ahí está. A ver si encontramos algún dibujito. Bueno, por ejemplo acá tenés, mirá, un ejemplo, ¿no? Un doble piso, me río. Pero porque en sí, vos los patrones los encontrás porque ya están hechos. ¿Me entendés? Ah, mirá, encontré un hombro, cabeza, hombro. Encontré... Todos están armados. Pero cuando se está armando, eso es lo que yo quiero que tengan cuidado. Cuando un patrón se está armando, por ejemplo, llegamos acá, ¿no? Vamos a ir a ver si podemos ajustar acá un poquito. Ahí. A ver. Mira acá, supongamos acá. Lo que importa es la zona que está llegando, ¿no? Y en qué temporades superiores tiene zonas que puede frenar el precio para que vos vayas en contra o esperar que lo rompa. Acá, por ejemplo, podés ver, suponete acá. Esta zona que está acá a la izquierda es un alto, ¿no? Obviamente te lo hablo por arriba, esto podemos estar horas hablando de la información que aprendimos operando y leyendo o viendo videos, ¿no? Pero sobre todo operando. Vos acá podés decir, bueno, mirá, hice un alto. Ahora seguramente, no sé, puede llegar a esta zona que está acá y se apoya, puede ser como un pullback donde si rompe hacia arriba, supongamos, ¿qué pasa si genera esto, no? Llega hasta acá abajo, ¿no? Un pullback, supongamos, rompe el boss o el alto anterior, llega hasta esta zona, punto pivot de resistencia de vela diaria y se devuelve. Y vos ves que está por acá. ¿Qué te parece que puede estar formando? O una tendencia donde puede ser un pullback y dice, ah, mira, puede apoyarse. Fíjate cómo uno va subjetivamente cambiando. Se apoya y se va para arriba. Ahora, si viene cayendo, empezás a decir, ah, no, mira, fíjate que está cayendo. Está formando un hombro, cabeza, hombro, ¿no? Y pues supongamos que acá sale, no sé, a ver, ahí un poquito acá. Supongamos ahí, marcamos acá y dice, ah, no, mira, hombro, cabeza, hombro. Me preparo porque cuando rompa acá abajo me voy en venta. O en una zona, ¿no? Si llega hasta acá, me preparo en una venta porque va a venir, va a tocar y ¿qué va a hacer? Como es hombro, cabeza, hombro, va a venir hasta acá abajo. ¿Y qué termina pasando? El precio, en vez de ir hasta acá abajo, rompe este boss y simplemente no es un hombro, cabeza, hombro, sino que es una tendencia, un retroceso superior a los demás que en este caso no alcanzó a romper el bajo anterior. Pero te quiero decir, vos podés
ir cambiando subjetivamente el dibujo chartista. ¿Qué quiero decir? Que vos lo que ves en el pasado es hermoso, pero en el presente no quiere decir que estadísticamente puede pasar, pero no quiere decir que el hombro cabeza a hombro o que, no sé, el triple techo o la consolidación se vaya a cumplir, ¿sí? Eso depende del mercado, nunca lo sabemos. Sí podemos estar atentos que si en el pasado, acá por ejemplo, hay, no sé, pues supongamos que acá hay un alto, acá en el pasado importante, un número redondo, un número psicológico, puede pasar que vos sabés que si el precio va hasta acá arriba y viene, el precio este que está acá ahí, y viene subiendo, taca, 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 vos acá podés poner órdenes pendientes, que inclusive el tip que te puedo dar, más que poner un shell limit, yo pondría un shell stop. Cuando llega arriba, por debajo le pongo un shell stop, ¿sí? ¿Por qué? Porque si sigue subiendo no me abrió la operación y si cae me la abre, ¿sí? Y a la vez estamos apoyándonos en un pasado. El dibujo chartista, traten de buscarlo con zonas importantes del pasado, ¿sí? No simplemente porque lo está formando, porque después no termina haciéndote. Mirá acá, fíjense en esto, mirá. Y si yo te digo que esto más que un hombro cabeza a hombro sigue y se convierte en un Bar Simpson, mirá, fíjate esto. Ahí está, agarramos ahí, mirá, con los ojitos, ahí está, un Bar Simpson. ¿Te gusta? Ahí le ponemos, mirá, una nariz al Bar Simpson, ahí está, mirá, ahí está. O una boquita, le podemos poner una boquita ahí. Hola, ¿cómo está? Una nariz de Pinocho, de mentiroso, ahí está, mirá. Entonces te formó un dibujo hermoso, ¿sí? Y encima habla, mirá, escuchá. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo soy el dibujo chartista que hizo Pepe Mila. ¿Te gusta? Mira cómo hablo. Hola, mira cómo hablo. ¿Te gusta? Bueno, no te guíes por los dibujos chartistas. Adelantate, pero con las estructuras del mercado, con el pasado. Bien. Bien, muy bien. Ahora sí, Pepe Mila, te dejo. Bueno. Bien, vamos a ver si encontramos una operación, ¿sí? Esto es por arriba, ¿no? Obviamente, pero dibujos chartistas hay cientos de dibujos o unos cuantos dibujos que obviamente muchas veces se respetan y muchas veces no se respetan, pero igualmente los más conocidos los vas a encontrar en los mercados, pero cuando ya pasaron, obviamente. Es muy difícil decir que acá va a ser este. ¿Te imaginas que el precio haga este recorrido? Miren, chicos, esto es ver el futuro. Hombro, cabeza, hombro y que el precio llegue hasta acá, que suba, que caiga, que suba y que caiga. Tremenda el análisis, ¿me entienden? Pero no sabés si va a pasar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no pasa eso va a romper hacia arriba y va a seguir rompiendo los altos y bajos del pasado. Y si va hacia abajo, puede ser que ni haga el hombro, cabeza, hombro, que directamente el precio diga, ¿vos sabés qué? El precio acá hace esto, mirá. A ver, ahí. Me vengo hasta acá, ¿sí? O hasta donde quiera el mismo precio donde lo manejan los bancos y los poderosos o instituciones, ¿sí? Ay. Bien, Cortana. Bueno, bien. Sí. Vamos a hacer así, los que están hace un tiempito, si quieren hacer algún video, gente, yo se los voy a compartir, obviamente explicando la plataforma, háganlo de 5 o 6 minutitos, yo después le agrego el resto, digo, bueno, con ustedes, el Pepe Amigo, que va a explicar una cuenta de fondeo, obviamente, por si les interesa, busquen los pros, busquen las contras, así participan todos, ¿les parece? ¿Sí? Así hacemos grande el canal y son todos un equipo, somos, así que denle, gente. Nova Funding, me dice acá el amigo. A ver qué dice. La letra chica, existe algo que no me cuadra en la letra chica. Bueno, ¿qué sería? Fabián te dice acá, mirá, escuchá, andamos practicando un poco en cuenta real, pero con muy poco lotaje, aún no me acostumbro tanto a los movimientos. Tranquilo, vos tenés que perder el miedo, pero el miedo se pierde en la cancha, con práctica, Es como cuando seguramente vos venís de estudiar y estás estudiando, bueno, ciencias económicas, ¿no? Cuando te llaman a un oral, no a un final, te tiembla el pulso. Llega un momento que te acostumbrás, y ya hablás, pero hay veces que
te da un poquito, ¿no? Bueno, es así en todo. Es obviamente el miedo, no sé si al error, sino a lo nuevo, a qué puede pasar si pasa tal cosa. Y bueno, que pase lo que tenga que pasar, vos ya sos una persona que lo va a seguramente ir solucionando con el tiempo. Así que no le tengas miedo a nada, solamente respetalos, ¿eh? Pepe Paragua, bueno, listo, ya está, ya quedó. Ricardo, gente, no le dicen más Ricardo, ¿eh? Pepe Paragua, quedó. Si querés agregarte un usuario con Pepe Paragua y el logo de algún muñeco, lo que sea, como el amigo Gatillo Fácil, agrégatelo. Y si no, está bien, me voy a acordar que sos Pepe Paragua, ¿bien? Excelente. Cortana la escuché, a ver qué dice acá el amigo. Cortana la escuché también últimamente. ¿Qué tal va con eso, Ricardo? Te dice el amigo ahí. Si quieren eso, síganlo comentando en el grupo de Telegram, gente, si quieren, eso como quieran ustedes, pero es para que seguramente otros de los Pepe que no participan en el grupo de Telegram, ustedes les hagan mover el avispero que les puede llegar a interesar. Y qué mejor que busquen información entre ustedes ahí dentro en el grupo de Telegram y no preguntándole a otra persona que no sabés de dónde vienen, ¿sí? Ahí estamos todos para protegernos y tratar de ver cuando alguien te dice algo, otros van a estar viendo y seguramente si es algo raro, guarda, no te metas, ¿sí? La idea es ayudarlos, ¿sí? Que la plata la pierdas operando, no que te estén estafando, ¿me entendés? Si la perdés operando, pensá que te pagás a vos mismo, ¿sí? Un curso de aprendizaje intensivo donde vos mismo estás en la cancha, ¿sí? Así que no te pongas mal si te va mal operando cuando sos nuevo o cuando no sos tan nuevo, ¿eh? Acá dice el amigo Andrés, hola Andrés, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Es interesante lo que dice, él opera en la bolsa de Nueva York, saludos desde Estados Unidos. Qué grande, Andrés. Bueno, todo lo que sepas, Andrés, o que quieras compartir en el grupo de Telegram, sumate al grupo y participa, ¿no? Obviamente con tus comentarios, que vendría bárbaro, con ideas o con consejos que tengas, ¿eh? Está bueno. Hola Agustín, te dice acá Ricardo, perdón, Pepe Paragua, ya quedó Pepe Paragua, te dice, sigo esperando a que me depositen, me dieron un tiempo de 12 horas a 48. Bien, ¿cómo depositas? Porque está bueno saber si depositas con criptos o sabés que en Latinoamérica es medio complejo depositar con los bancos. Y obviamente cuando depositas con criptos tenés que ver qué plataforma es la que te recibe las cripto, porque la mayoría sabemos que no están reguladas y tenés que tener miedo, no, sino cuidado, ¿bien? No tenés que tener miedo, sino cuidado, perdón. Conozco gente acá en Paraguay, dice el amigo, que ya retiraron de Cortana, tienen retiros en 7 días, mirá vos. Viste que la mayoría son o en 14 o según, ¿no? Pero bueno. Bien, bueno, ahora seguimos viendo los comentarios, gente. Me tiro, porque si no se me pasa el tren. Quiero ver si puedo hacer una operación. A ver si el bot hizo algo acá. Vamos a ver un poquito. Miren acá, vamos a ver. Bueno, el oro. Acá estamos, miren el oro, miren el oro. Perdón, chicos, yo no opero más. El oro, me está trabajando bien el muchacho, Yo no sé. Ahí está, fíjense que ¿por qué el lotaje es chiquito? ¿A que no saben por qué es chiquito el lotaje? Porque va cerrando parciales, Fíjense en las ventas que hizo hacia arriba, parecen como martingalas pareciera, pero va haciendo otro tipo de gestión, ¿sí? Obviamente hay que ir viendo, ¿no? Porque las gestiones tenés que ir controlándolas, sobre todo cuando va haciendo un par de operaciones, cuando se te pone en contra, ¿sí? Pero si vos estás viendo, o si tenés una gestión donde el stop te dice basta, no pasa nada, ¿sí? Acá ganás, perdés o tabla. No es que 50 y 50 como te dice todos. Acá tenés 3 posibilidades. Ganás, perdés o tabla, que es ganar. Así que tenés 2/3 de posibilidades de estar entre los que son rentables. ¿Me entienden? Bien, gente, ahí hicimos unos dolaritos con el Pepe Telaraña. Si pueden, por favor, miren el video de ayer. Fíjense en lo que hizo el Telaraña sin que yo toque nada, Yo no toqué nada. Ah, pero vos operaste. No, nada. Obsérvenlo, mañana. No, el de ayer, ¿sí? Si mirás el de mañana es porque estamos en el pasado.
Gente, acuérdense que se viene a operar en vivo ustedes, ¿eh? El que se anime, pero vamos, saquen la pechera de Pepes, de los Pepe, ¿cómo no se van? Yo todos los días estoy operando en vivo, hay veces que se me escapa el día porque es muy cortito el tiempo que me queda. Estas semanitas estoy haciendo otras cosas, pero ¿cómo no se van a animar a operar en vivo? Con lo que ven todos los días acá van aprendiendo, o lo que saben en scalping. Es lo mismo que intradía, pero más rápidos, ¿eh? O te saca más rápido o te deja, ¿no? O con TP o con stop. Bien. Puso un huevo y la cosa explotó. Rock fuerte en el puticlub. Cambió la suerte del puticlub. Bueno, vamos a ver. Hoy nos tocó, gente, en la ruleta consolidación o no operar. ¿Vieron lo que tocó? Revisen. En la ruleta tocó no operar. Y alguna consolidación. Así que vemos si encontramos algo. A ver acá. Bueno, puede ser libra. El australiano con la libra puede ser. A ver si está consolidado. Sacamos este dibujo, gente, porque no van a entender. Van a decir que esto es un chiste, ¿sí? Pero ustedes saben que la realidad es un chiste muchas veces. Nosotros hacemos lo mejor posible para ayudar. Todo de onda, no se cobra nada. Mi intención es que la pasemos bien y que seamos más cada día, ¿sí? A ver si encuentro la libra out acá. Libra. Ahí está, acá está. Ahí sí está consolidando. Bueno, muy chiquito esto, a ver. Si no, vamos a operar el oro. A ver ahí, a ver. Ruedan los dientes del negro. Obviamente el ejemplo que les doy es en scalping, muy cortito, ¿sí? Pero bueno, acá lo que me gustaría, la libra está más fuerte que el australiano, ¿sí? Yo podría buscar compras acá, podemos tomar una consolidación en descanso si tomamos este canal, miren acá, ven ahí. Es una consolidación, pero que va hacia arriba. Ven acá si tomamos, a ver si puedo agarrar acá estas mechitas, a ver si hay algún fractal ahí. O estos dos toques para no hacerlo más complejito ahí. ¿Sí? Si no, también puedes tomar obviamente ahí, ¿no? En sí estamos dentro de una compresión que el precio no sale, ¿ven? ¿Hace cuánto está acá adentro? Así que puede ser una pequeña, entre comillas, compresión con descanso, donde nosotros tenemos que buscar, hoy estamos en M15 acá, ¿sí? Consolidaciones. ¿Saben lo que son las consolidaciones? Las consolidaciones son lo mejor que hay para operar con, por ejemplo, el RSI, el estocástico, el MACD, ¿sí? Porque son sobrecompras o sobreventas que cuando llega a esos niveles se devuelve y va haciendo una cosa así. Miren, vamos, si fuese hermoso sería algo así, ¿no? Obviamente, donde el precio la mayoría de las veces está así, está consolidando. Entonces vos agarrás y decís, bueno, mira, está el precio, ya viene con varios toques, ahí ven. Los impacientes. Obviamente, llega a ser así el dibujo, salí corriendo, ¿no? Porque nunca va a ser un Picasso, un Monet, ¿no? Pero bueno, supongamos que acá hizo varios toques, ¿no? Y tenemos que operar sí o sí, no nos queda otra que operar consolidaciones como nos tocó con la ruleta. Bueno, si está por acá el precio, ¿vos qué vas a hacer? ¿Vas a hacer compras? Sí, podés hacer compras hasta acá, si la distancia te conviene, porque hay 10 pip por lo menos, ¿sí? Pero si estás llegando acá, vos podés empezar a buscar con algún shell stop acá o a mercado, alguna venta, porque si vino y respeta como viene respetando el pasado, puede ser de que después de una sobrecompra con algún RSI estocástico o vos mismo vas viendo marcando la zona, puede venir a devolverse hasta el otro extremo, ¿sí? ¿Para qué? Para que la consolidación, ¿sí? O el rango siga extendiéndose. Pero ojo, porque van a encontrar las acumulaciones o las reacumulaciones o las distribuciones o redistribuciones, que son los Wyckoffs, obviamente esas zonas, ¿no? de Wyckoff sería, obviamente es un estilo para operar, que serían, por ejemplo, zonas donde la tendencia rompe, pero antes de romper manipula, llega con un volumen de frenada, supongamos que acá el precio viene, ¿no? ¡Boom! Cae, hace una trampita, una falla, un clímax, se devuelve,
obviamente, y empieza a jugar en acumulaciones o distribución. En este caso, si esto es una acumulación, muchas veces vas a encontrar que de todas las consolidaciones alguna sobresale, que es alguna trampita, apoya, sigue, pero sigue consolidando hasta que en algún momento, ven como acá, por ejemplo, boom. Obviamente el volumen de parada que es este, tenés que ir viendo acá los volúmenes reales y en algún momento va a despegar hacia arriba, o si va hacia abajo es una redistribución. Si va hacia arriba sigue obviamente la tendencia para llegar al otro extremo, donde obviamente ellos ya saben ese objetivo que tienen que recorrer en pips, ¿sí? Bien, basta de hablar porque me paso a hablar, podemos estar años gente hablando, ¿sí? Está lindo, pero bien. Quería hacer una compra y a ver, bueno, se me pasó el tren. A ver en un minuto cómo va esto. Ahí está, ¿ven? ¿Qué estoy buscando? Obviamente, si tenés que operar 1000 veces, seguí la tendencia, ¿no? Pero nosotros no nos queda otra que buscar que consolidaciones, porque nos tocó en la ruleta o no operar. A ver en M5. Si encuentran una consolidación saludable, me avisan, porque yo a las 11 me voy, gente. Esto va a cegar acá arriba, Un consejo, un tip que les doy a los nuevos y no tan nuevos, como siempre lo hice: velas de 30, de 1 hora o de H4. Te voy a dar un ejemplo. Las velas, ustedes ven de fondo que se ven acá velas. Miren, en un minuto hay velas que son las velas gestadas, que yo les llamo, que son las velas madre, ¿ven? Que están envolviendo a las velas hijas, porque adentro están las que van formando las grandes, ¿eh? Las grandes, ¿por qué nacen? Porque primero salen las chiquitas. Una vez que llega a la cantidad de velas para formar ese patrón, se crea la vela mayor. Y así va de forma de micro a macro, creándose las fractalidades, ¿eh? Acá lo que voy, si vos ves una vela, ¿no? Así, y otra vela así, no una, sino por lo menos varias. Vamos a poner acá una ahí, vamos a poner otra acá. Supongamos que son 3 o 4 velitas así, y todas tienen, o la mayoría, la mechita, ¿no? Hacia abajo. Bien, supongamos que estas son velas de 1 hora y vienen 3 velitas así subiendo. Cuando vos vas a operar, mirá el reloj que no sea las 10:58 para meterte, porque cuando vos te metés acá, ahí que te metés, seguramente si haces en scalping y estas son velas de 1 hora y te vas a meter en velas de 1 minuto, yo te puedo asegurar que el precio arranca así, la mayoría de las veces va para abajo. Sigue después la tendencia, se queda la mechita, pero esa mechita que fue el cuerpo bajista que comenzó, a vos te liquidó, te sacó el stop por ahí seguramente, que capaz que eran 15 o 20 pips, ¿eh? Así que esperá siempre que termine una vela horaria o de H4, o anda en ese pequeño retroceso de temporalidades chicas hacia abajo, ¿eh? Pero ojo cuando arrancan. Obvio, también puede pasar de que dispare de una, se vaya para arriba, ¿sí? Pero fíjense que la mayoría arranca contrario a la tendencia para después ir a favor de la tendencia, ¿sí? No sé si les gustó ese tip, siempre lo digo y tengan en cuenta eso, Bueno, me parece que no voy a llegar a hacer alguna operación, lamentablemente, no importa. Acá estamos, miren cómo sigue haciendo órdenes el muchacho. Ahora va a tirar alguna compra, seguramente también. Va a ir haciendo órdenes pendientes. Y ahí seguimos, bien. A ver si tenemos... Escuchá. Música para el amigo, para no olvidarme de Pepe Gatillo, a ver. Ahí está. Bien, vamos a mostrarle a los amigos, a los nuevos y no tan nuevos, una linda canción que, bueno, la conoció, Pepe Gatillo la conoció acá seguramente, le gustó porque representa a la mayoría de los trabajadores, a la gente que está todo el día trabajando y que piensa, obviamente, ¿no? La realidad es otra muchas veces, ¿no? No la que uno se imagina, la realidad es ir a trabajar, romperte el lomo trabajando para traer dos pedacitos de pan a tu familia. La verdad que es así, ¿no? Y nosotros realmente estamos bien comparados con el resto del planeta. Si supieran, o si deben saber, la pobreza realmente que hay, gente, anda a África, fíjate cómo vive la gente, no tiene ni agua potable, nada, en pata, desnutridos, y nosotros muchas veces nos quejamos. Por eso siempre miren el total de la población y siéntanse que son ricos, por lo menos de salud, y lo poquito que tienen como para compartir con su familia.
Esta canción, gente, se la dedico a Pepe Gatillo. La letra está bárbara, obviamente. Quizás no es lo más bonita que hay, pero es la realidad. Ahí escuchen un poquito. Homero se llama la canción. Ahí habla de una persona como vos del otro lado que trabaja todos los días para romperse la espalda para llevar el pan a la casa. Escuchá, mientras voy a calentar el agua y vengo, ¿sí? Escuchá, Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Que injusticia que no se valore, eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto
diarios de ayer, sin saber qué pasó. Seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más. Seguro que no te escuché. Bien, gente, justo ahí vi una corridita interesante de volumen a favor de el Yen. Vamos a ver si lo rompe. Está muy cerquita a la zona de soporte. Es aprovechar ese movimiento nada más. Pero obviamente, miren, comienza la vela de las 11. Ojalá que no vaya para arriba, que ayude un poquito a caer. Y si no nos pasa nada, la sacamos obviamente por encima de ese número que hay ahí violetita, que es un número redondo. Veremos, hay un Fibonacci que apoya ahí, puedo llegar a hacer alguna otra ventita, así que bueno, esperaremos. Mientras voy a leer un poquito los comentarios, vamos a ir a los últimos, después voy pasando por los nuevos, ¿sí? Dale Pepe Mila, mandate el tema de Salamandra. Ah, bueno. ¿Cómo le va, señor? Buena música, sí, esa es la idea, ojalá que se vaya sumando música de ustedes, ¿eh? Vamos, Pepe, ¿cómo no? Debes tener algún grupo de rock. Obviamente me gusta la música pesada, ¿no? Pero que sea más para escuchar entre todos a la mañana no estaría mal. Miren cómo se da vuelta esto, gente, a ver. Miren, eso es lo que les decía, ¿ven? Vamos a ver cuánto mucho. Vamos a ver, eso es lo que le digo, cuando deben ser las 11:01. Se da vuelta la vela. Vamos a ver si sigue la tendencia. Pero si esto ahora cayera, sería una mechita chiquita. Pero puede pasar de que venga hasta acá o de que venga a buscar la vela de 30 minutos anterior, ¿sí? ¿Ven esta vela de fondo? Ojalá que no. Y si viene, bueno, cerraré de forma manual. Es muy poquito el lotaje. Quise seguir la corrida, el momentum, ¿no? Se le llama momentum a la operación cuando vos ves que se suman movimientos interesantes para acompañar la tendencia, ¿sí? Obviamente, lo que les decía anteriormente, siempre chequeen el horario, ¿sí? Está bueno esperar un poquito y agarrarlo un poquito más arriba por si cae, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Fíjense en debajo, un indicador que armé, que le puse de nombre rastreador. Por ahora está por debajo del promedio de esa media, que es el color magenta que está por debajo. Veremos si se mete para arriba, hasta dónde. Sabemos que esta zona que está en el medio es una zona de Fibonacci. La vela puede llegar hasta acá y la puede romper, ¿no? Sobre todo en Libra Yen, pero vamos a ver qué pasa, ¿sí? Cuanto mucho le puedo poner un stop por encima, por acá, y tratar de buscar un 1 a 1 como mínimo hacia abajo, o un 2 a 1, ¿sí? Eso no estaría mal tampoco, dejarlo recorrer, pero como sabemos la idea era agarrar un poquito, nada más, unos 8, 10 pips nada más, 11, 12, 13, pero bueno, como comienza la vela de las 11, seguramente podemos empezar a armar ya la gestión, dejar el stop y listo. En mi caso, la idea es que siga cayendo un poquito más, ¿eh? Escucha. Se prende fuego. Bueno, ojo acá. Muchas veces cuando empezás a ver estas trampitas chiquitas en M1, puede ser un indicio de que el precio viene a sacar los que vienen ganando en venta. Entonces, o te quedás y la aguantás con alguna orden más, o le pones el stop, o cuando está acá, si estás con dudas, porque el precio puede revertirse y vos estar en negativo, podés entrar un poquito más abajo, ¿sí? Que sería esta zona por acá abajo, un poquito más completa, porque en el pasado estuve viendo que hay un bajo interesante que lo va a frenar al precio, que es por acá, ¿sí? En esta zona. Así que bueno, ojalá que no. Y si lo frena no pasa nada, ¿sí? Se irá para arriba y te saca con un stop, gente, y ya está, no pasa nada. Sin pensar, la vida voy viviendo. Bien. Ahí nos dice el amigo Pepe Guitarrista, ¿sí? El muchacho de España. ¿Te acuerdas que íbamos a hacer un tema, una canción? Actualmente solo trabajo con 2 empresas de fondeo, con UpProfit para futuros y de Forex con DeFi Years. Bien, quiero empezar con Darwinex 0 a largo plazo. Está muy interesante para encontrar inversores. Bueno, si te animás, como quieras vos, Pepe Guitarrista, yo para que participen. Si querés hacer algún videíto cortito y compartirlo, yo te lo actualizo, te lo arreglo y lo comparto acá en el canal para subirlo y para que lo vea la gente, ¿no? No estaría mal, ¿sí? A los amigos que voy conociendo, no hay problemas, ¿eh? Gracias por el tema. No, de nada, genio. ¿Viste? Ahí cumplí, porque me olvido. Estoy solo acá. Fíjense que ahora va a hablar el angelito. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Pepe, ahí, muy lindos tips hoy, Hoy que tengan un gran día de trading, no sobreoperen y Pepe Mila, te tenés que ir, vamos,
dice Pepe. Bueno, dale, gracias. Era el angelito que hablaba como Pepe Mira. Ahí está, bien, gente, ahí me salió un error porque yo soy el angelito, ¿no? Un pequeño actor, ¿no? Tremendo. No sé si esto lo van a encontrar en algún lado, gente. Si me agarra Spielberg, se llena de plata con nosotros, bien. Vamos a ver ahí. Bien, gente, yo me tengo que ir, pero lo que voy a hacer... a ver, voy a esperar un poquito más. A ver acá. Miren, vamos a hacer un ejemplo que estamos en velas de 1 hora y tenemos 20 pipas y si no, no puedo dar el ejemplo. A ver, vamos a esperar un poquito. Para que voy a poner ahí si puedo. Si me saca, que me saque, no me interesa. Pasan las horas, pasan los días, las noches, excesos. Bien, ahí puse un stop, pero nada. Casi es un break-even prácticamente por la duda, porque no quiero seguir operando, ¿sí? Bueno, ahí supongamos que ahí vamos 7, 8 pip, supongamos, pero en intradía vas 20 pip. Vos ahí tenés que agarrar, acá está, ven acá. Bueno, supongamos acá, vamos ahí, a ver un poquito más. Fui tu sereno. Lo que pasa es que acá estamos llenos de indicadores. Estos indicadores los creé yo, gente, ¿eh? A ver, vamos a ver acá que no tenemos tanto dibujo. Ahí está. Supongamos que ibas, no sé, 20 pip. Pagate un pedazo. Entonces vos agarrás y decís, bueno, si el precio... A ver, vamos a ampliar acá para que vean un poquito el ejemplo. Bueno, seguramente me va a tocar. A ver, ahí me voy a pagar la mitad. Supongamos que el precio llega a esta zona, que es la que yo quiero que llegue ahí. Si me toca ahí, me pago un pedacito, pero antes de pagarme veo si el precio hace algún patrón como para irse para arriba, me lo pago, pero si no, que siga cayendo, ¿no? Eso cada uno a gusto, ¿no? Ahí voy a esperar un poquito, que está por llegar. Ahí está, puse un break-even, ¿sí? No pasa nada. Vamos a ver, si cae un poquito más esto, esperen que se ve muy grande. La idea es que vean ejemplos, ¿no? Obviamente, ojalá que nos haga 1000 pip, ¿no? La idea es buscar 1.000.000 de pip, pero tampoco ser loco y darte contra la pared. Hay que ver los movimientos. Entonces lo que voy a hacer, miren, ahí va. Esto es posible que se dé vuelta para arriba y deje mecha. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Suponete que ahí vas, a ver cuánto más o menos, unos 11, 12, no sé, a ver. Bueno, ahí vas 12 pip, ¿ven? Ahí vamos 12 pip. Como yo no sé si esto se va a dar vuelta para arriba y puedo perder todo, me voy acá, porque tengo la alarmita que está acá, y me pago la mitad. Esperen, ahí estoy preparado. Cerrar, no la quiero cerrar la orden, pero ahí puse cerrar. Ahí está. Bueno, es muy poquito lo que le puse, un ejemplo, pero bueno. Ahí me voy a pagar algo. ¿Sí? Ahí me pagué algo, ¿ven? Tac, ahí está. Ahí me pagué, suponete que te pusiste un lote y del lote te pagaste 0.7. Te hizo 50 pip, ya los tenés en el bolsillo, ¿sí? O la mitad te pagaste. Ahora lo que hago, voy a sacar todo este dibujo, así me voy, gente. Pero lo que hago ahora, que les recomiendo a ustedes, la gráfica limpia, sin nada, no como yo que tengo indicadores para explicar a los chicos que se van sumando algunos movimientos, te encuentras. Pero en este caso, ahí vamos 15 pip, me saqué un pedacito, o 12 pip, me pagué. Si fuera intradía y cada vela es de 1 hora, capaz que vas 50, 60 pip. Pero bueno, tenés que esperar esas horas, ¿no? Supongamos que ahí yo voy a poner una alarma. Vamos a poner acá, bueno, ahí, esta, ahí. Ahí, supongamos, si el precio me toca esa zona, ahí, me cierro la operación o me pago otra mitad, ¿sí? A ver, ahí, ¿la ven? Cuando toque esa línea me cierro la operación directamente. Obviamente, a ver, o me saco un resto, porque puede ser que suba y cuando sube llega a una zona donde llega como resistencia y cae y nunca te toca el break-even, ¿sí? Pero bueno, ahí me tocó, ¿ven? Pac. Supongamos, me pagué todo porque me tengo que ir. Ahí está. Bien, un segundito. Vamos a bajar la música.
Está bien. El ejemplo está bueno, está dado porque esto es en real, estamos en vivo. Son ejemplos que muchas veces te tiembla la mano cuando tenés que operar. No es joda, no es que hay un loco operando, no, es razonando. ¿Qué puede pasar acá? Vos decís, che, pero ¿y por qué no lo dejaste? Porque ahora seguramente rompe este voz o rompe este bajo, como le quieras llamar, hace un pullback y sigue cayendo y dentro de 2 horas lo encontramos 1000 pips para abajo. Bueno, pero ¿y qué pasa si va para arriba? Si ahora le da para subir. Por subir. Yo acá no perdí nada, me pagué 15 pip o 12 la mitad, me pagué otra mitad cuando llegó hasta acá, en la mitad de ese recorrido, y ahora si vuelve y vos lo hubieras dejado, te saca en el break-even. Y vos decís, che, qué bueno, no perdí nada. Que está bárbaro, pero yo prefiero haber ganado algo también. Por eso depende. Obviamente puede pasar de que el precio no haga una vela para allá arriba, que llegue hasta esta zona, que no te toque, o que el stop tuyo esté por acá arriba, o por acá arriba, cada uno lo va viendo, ¿no? Y que haga así el precio, mirá. Y rompe. Uy, qué lástima. Bueno, en mi caso, ¿qué hago? Yo ya me pagué, ya me hice el día, supongamos el 1%, o el 0.5%. Me vuelvo a meter, pero no solamente en venta, me meto en compra también. ¿Me entienden? Yo voy siguiendo la víbora, que es el precio, que es el accionar del precio. ¿Cómo opero yo? Siguiendo el movimiento del precio. No me importa si sale una flecha, no me importa si el RSI me dice que hay sobrecompra, si hay sobreventa, porque yo estoy viendo los patrones que a mí me interesan en mi cabeza para operar, ¿sí? Obviamente estaría bárbaro que el precio ahora rompa hacia abajo y que se dé la proyección que vimos. Pero ¿qué les dije? Que estaba llegando a una zona donde el precio iba a frenar. Si vas acá a 15 minutos... y vas a ver el pasado, fíjense, bueno, acá no se ve, una lástima, a ver si podemos poner M30. Ahí está, ven, acá, miren, acá esta zona está rompiendo, llegó, fíjense a ver si llegamos ahí la mechita, ese es el... Bueno, sería un punto pivot interesante del día anterior, ¿sí? Que vos lo podés utilizar como guía, como soporte. Fíjense cómo frenó ahí, dejó la mecha. Puede pasar que ahora retroceda y que mañana o en un rato lo veas acá abajo, ¿sí? Inclusive fíjense acá este bajo, cómo lo respetó. Vamos a marcar acá esta mechita, esta mecha y este punto pivot, que es una zona ahí. Fíjense cómo el precio bajó, hizo una trampita, un clímax, se devuelve y ahora está con el cuerpo por encima de esta zona. Rompe soporte y ahora se apoya obviamente en el soporte. ¿Puede seguir cayendo? Sí, obviamente, y puede pasar que el precio haga y venga hasta acá abajo, seguramente por los patrones que estamos viendo. Pero fíjense que también hay retrocesos, y estos retrocesos en M30 en un minuto quizás es mucha cantidad de distancia en pip, ¿sí? Así que yo ya me pagué, no me debo nada y me puedo meter cuando quiera de vuelta. Lo mismo para intradía, ¿me entienden? Porque vos podés decir, che, no, yo la espero, estoy con la orden abierta. Bueno, como quieras. Yo si quiero me puedo volver a meter en otra zona que a mí me interese, o en otro par que me interese, ¿sí? O hasta mañana o dentro de una hora. Chicos, leo los mensajes y a ver si hay alguno. Dice, estoy operando franco suizo con el yen japonés. Ojo con esos dos, son tremendos. Son panqueques los dos. Y bueno, por primera vez, por ahora en positivo, muy bien, te felicito. Acá se sumó... A ver qué dice Andrés del Risco Moreno. ¿Cómo andas, Andrés? Espero que estés bien. ¿De dónde sos? A ver, tenemos acá. Solamente opero en opciones financieras. Nunca me he enfocado en nada más. Solo me concentro en eso. Ah, bueno, buenísimo. Buenísimo. Ah, es cierto, me comentabas hace un ratito que estabas en Estados Unidos. Así que bien. ¿De qué país sos? ¿Dónde naciste? Si sos de Argentina, seguramente extrañarás alguna canción. Te la podemos compartir. Y bueno, acá dice Pepe Gatillo. Dice, invítate Pepe. Invítate Pepe, no sé qué dice. Hablar de... No, paso. Seguimos. A ver, si hay que hablarlo en el canal, sí, obvio, hay que hablarlo en el canal de Telegram, eso sí es interesante. Dale, amigo, tiro el dato, obviamente, sí, en el canal de Telegram, sí, tira todo lo que puedas. La idea es que ustedes hagan mover un poco lo que es el grupo de Telegram, si es posible. ¿Por qué? Porque estaría interesante, obviamente, que el grupo se empiece a mover y que ustedes que están acá en vivo y los otros quizá no, porque no saben lo que es esto. Acá no hay nada de vender, nada de vende humo ni nada. Acá cada uno ya es grande y si das la plata a otros, tené cuidado nada más. Pero la idea es que aporten información y que mejor que vos tires alguna información. Seguramente algunos no te van a responder porque no saben ni qué es, otros sí. Y bueno, que se sumen ahí obviamente movimientos de chat y comentario
para que la gente se empiece a sumar y que sepan que hay herramientas como las cuentas de fondeo o lo que sea, donde podés de una u otra forma encontrar quizás una herramienta para hacer, no sé si rentable, pero para poder tener unos dólares de más. Y si sos rentable, olvídate, re bien, ¿no? Vamos ya en carajo, dice el amigo ahí, excelente, ¿eh? Pepe, soy diseñador gráfico, por si necesitas en algún momento, déjame diseñarte alguna de las miniaturas. Sí, lo que necesites. Armá lo que quiera. La idea es que todos nos ayudemos. Si tenés idea para armar alguna miniatura del planeta Pepe, todo esto que te digo, agarrá o me pedí, yo te paso y armá lo que quieras. Inclusive, quiero que ustedes me ayuden a hacer los videos de las cuentas de fondeo. Los obligo, obviamente hagan lo que quieran, pero a que cada uno busque alguna cuenta, que arme un video hablándolo, anímense y me lo pasan. Entonces yo eso lo edito, lo acomodo, vos podés hacer algo de miniatura, lo que sea, y lo compartimos para que gente se sume a los vivos y que vea si operamos o no alguna de esas cuentas, ¿no? También, entre todos, ¿no? Eso estaría lindo. Así que sumen gente, vamos gente, ¿me pueden dar esa mano? Mirá, vamos a ver, me voy con una canción, voy a llamar a Pepe Mila. ¿Dónde está acá Pepe Mila? ¿Dónde estás? Acá está Pepe Mila. Miren gente, esta canción se la voy a dedicar obviamente, ahí vamos a cerrar, a todos ustedes que se sumaron, que estuvieron un rato acompañando un buen momento. Eso es lo que creo, ¿no? Fíjense que hicimos de todo un poquito, un ratito, tips, consejos. No se puede hacer todo en 1 hora y media. Solemos estar ya hace más de un año y pico, 1 año y 4 o 5 meses operando todos los días, y la mayoría de los días eran 3 horas y media, ¿sí? Obviamente ahora tengo otras cositas que voy haciendo y estoy 1 hora y media, 2, pero seguramente volveré a estar un par de horitas más, y si no agregaré Tokio. Pero bueno, por eso no puedo hacer todo junto a la vez, trato de hacerlo y hay veces que no terminamos haciendo nada. Por eso igual la pasamos bien, ¿sí? De todo un poco se aprende, se comparte. Esta canción es para ustedes, voy a llamar a Pepe Mila y bueno, y nos vamos llegando al final. Pero no se vayan, que quiero que vean cómo termina esto, ¿eh? Escuchá. Agréguense el Pepe, gente, ¿eh? Vamos, somos todos grandes. ¿Y qué tiene que ver? Yo tengo 300 años en el planeta Pepe. Y soy un Pepe más. Vamos. Yo soy Pepe Pepón. Vamos. Bien, gente, se me suman a los vivos, por favor. Ojalá que puedan sumarse, ojalá que puedan suscribirse, que lo compartan con amigos. Quiero que seamos cientos en el vivo, ¿sí? Y obviamente los que ya están hace tiempo, que vayan guiando a los nuevos, ¿sí? Por más que los nuevos sepan operar más que vos, van a ser nuevos y está bueno encajarlos, adaptarlos al planeta Pepe para que la pasen bien, ¿sí? Seas de donde seas, sumate. Acá estamos y bueno, esta canción es para todos ustedes, gente. Nos vemos. Chau, 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 chau. Acordate, quiero que operen en vivo en esta semana algunos de los Pepes compartiendo pantalla. Y también quiero que haga alguno de ustedes algún video cortito de alguna cuenta que a ustedes les guste o que estén operando de fondeo, para yo después editarlo y subirlo al canal, ¿sí? Anímense, vamos. Por privado me pasás el video y lo vemos, ¿eh? Chau, 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 chau. Mirá el video y mirá el final, ¿eh? Me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjenme mirar. Yo casi soy... Chau, gente, fíjense en el Pepe Mila. Esto es lo que quiero para ustedes, que estés desde el planeta Pepe viendo el planeta Tierra, tomando una buena cerveza helada, pero bien fría, o una gaseosa, lo que vos quieras, disfrutando de la vida. Chau, gente, nos vemos. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Bye, 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 bye. Y desde acá veo